del 124 constitucional, o debe de seguir en un esquema de excepción respecto del 124, como ahora se consagra en el artículo 122 de la Constitución. El régimen actual es una excepción al régimen general de distribución de competencias entre Federación y Estados, consagrado en el 124. Y la otra pregunta: ¿deben los poderes de la Unión tener ciertos poderes en relación con el Distrito Federal, con la Ciudad de México? Y si se responde afirmativamente, ¿cuáles han de ser esos poderes? Tratando de profundizar un poco más en estas preguntas, haría algunas reflexiones todavía preliminares, generales, adicionales. ¿Qué tan parecido ha de ser el régimen del Distrito de la Ciudad de México al de los estados? Creo que ahí hay un punto en donde hay que reflexionar más. Mi impresión es que se busca que sea muy parecido al de los estados, en términos del 116 constitucional, pero no se busca que sea parecido al de los municipios, como está establecido en el artículo 115 constitucional. En el dictamen, en el proyecto de dictamen, además se plantea que la Ciudad de México, su régimen, entre dentro del marco general del federalismo mexicano consagrado en el artículo 124 constitucional. Eso es como entiendo que se plantea en el proyecto. Entonces, se busca que sea muy parecido a los estados. Mucho del 116 parece estar en la forma en como está redactado en el proyecto de dictamen, el artículo 122, y se busca que entre en el esquema del 124 constitucional. Se habla también del tema de los poderes de la Unión. ¿Qué poderes deben de tener o qué facultades en relación con la Ciudad de México? Se quitan ciertas competencias que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal tienen actualmente en materia legislativa, en tema de aprobación de techos de endeudamiento, en tema de remoción del jefe de gobierno, pero se propone que el Congreso de la Unión tendría facultades para expedir leyes de bases de coordinación entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México. Y en el dictamen se enuncia una lista, que no voy a leer ahora, de cuáles serían esos poderes que habría que coordinar a través de esta ley de bases de coordinación. Ahí mismo se habla, en el propio 122, de un Consejo de Desarrollo Metropolitano como, al parecer, una nueva forma de gobierno metropolitano de toda la zona, no nada más del Valle de México, sino más allá, se plantea. Aquí la duda que me surge, y no he tenido el tiempo para hacer un análisis más cuidadoso de este aspecto, pero al parecer se está sugiriendo un esquema distinto al de las conurbaciones, que es el esquema que tenemos para el gobierno metropolitano por lo menos desde 1976. O sea, ahí mi pregunta sería, ¿se está proponiendo un esquema distinto al de las conurbaciones, que es el esquema que hemos tenido desde 1976 y que está tanto en la Constitución como en la Ley General de Asentamientos Humanos? ¿Se está buscando un esquema distinto a ese? ¿O es el mismo esquema pero con otros nombres, con los nombres que se proponen, Consejo de Desarrollo Metropolitano? ¿Qué modelo es? ¿Es el mismo modelo del 76 o es un modelo distinto? Eso para mí sería una reflexión importante, ¿no? Y ya algunos comentarios finales, ya en un tono un poco más crítico, de cuestiones que a mí me llamaron la atención. A ver, primer punto. En el proyecto de dictamen se dice que la Ciudad de México entre al régimen general del artículo 124, pero se conserva el artículo 122 con un desarrollo muy completo y muy detallado del régimen de la Ciudad de México, como si se siguiera en un régimen de excepción al 124. Para mí eso es como un contrasentido. O sea, ¿por qué se tuvo que hacer un 122 muy amplio y muy detallado? Pues porque era un régimen de excepción al régimen general del 124. Pero ahora se dice que entre la Ciudad de México en el régimen general del 124, pero se conserva todavía un artículo 122 muy amplio, que en algunos casos, y habría que ver qué tanto, es redundante con el artículo 116 constitucional. Ese es un punto.
Otro punto. En el dictamen se dice, la Ciudad de México debe entrar al régimen general del 124 para hacerlo muy parecido a los estados. Eso parecería llevar a la conclusión de que la Ciudad de México se debe de ajustar al régimen de los estados. Sin embargo, lo que se ve en el proyecto es que se está buscando que los estados se adapten a la necesidad política de la Ciudad de México. Esto que decía Nacho Marván, de cambiar en toda la Constitución, donde dice estados, cambiarle entidades federativas, eso es un ejemplo de cómo se está buscando adaptar a los estados, el régimen de los estados, a la necesidad del Distrito Federal de tener una Constitución. Ahí, por eso yo decía, esto va a ser una discusión nacional, a ver qué dicen las legislaturas de los estados cuando se les diga que ya no serían estados libres y soberanos, sino que van a ser entidades federativas libres y soberanas. Ahí puede haber un punto de oposición fuerte. El concepto de Estado, pues los estados lo defienden, ¿no? Es la base para toda la construcción del constitucionalismo local, es el término de que son estados libres y soberanos, ¿no? Yo no sé, estaba yo pensando, ¿habrá alguna alternativa técnicamente posible para evitar algunas de estas inconveniencias? Se me ocurre proponer una, que habría que, por supuesto, que discutir y meditar con mayor cuidado. Esa alternativa podría verse más o menos de la siguiente manera: asumir que la Ciudad de México se convierte en un Estado, si bien sujeto a un régimen especial y distinto al de los demás. En esa línea podría yo imaginar un primer párrafo del artículo 122 que dijese algo parecido a lo siguiente: la Ciudad de México es un Estado sujeto al mismo régimen de las demás partes integrantes de la Federación, salvo lo dispuesto en el presente artículo. Y entonces que siguiera ya en esa línea, el 122 ya no tendría que repetir mucho del 116, sino que podría dedicarse nada más a las peculiaridades, a las particularidades del régimen de la Ciudad de México, admitiéndose en principio que es un Estado, pero que merece un régimen parcialmente distinto en su condición de asiento de los poderes de la Unión y de capital federal y de la trayectoria distinta que históricamente ha tenido. Así encajaría perfectamente el régimen de la Ciudad de México con lo que busca el dictamen, que es meter a la Ciudad de México y su régimen al régimen general del artículo 124 constitucional. Y además se conservaría la denominación de Estado para las entidades federativas. No tendría que cambiarse en todos los artículos como se propone en el proyecto de dictamen. En relación con lo de las alcaldías, la verdad no alcancé bien a entender cuál es el sentido de esa forma, o esa forma política o de gobierno. Yo no sé si pudiera hacerse un ejercicio parecido en relación con en la relación con el 115 y el esquema de gobierno local que se quiere crear. O sea, que el 122 se dedicara a poner las peculiaridades del gobierno delegacional en función de lo que no se ajusta al modelo general de gobierno municipal. Esa podría ser una ruta interesante a explorar. ¿Qué del gobierno municipal, de la forma de gobierno municipal, se puede recuperar para organizar el gobierno local? ¿Qué sí y qué no? Y en ese sentido, que en el 122 se ponga la peculiaridad en relación con el régimen general municipal. A lo mejor habría o convendría la posibilidad no de avanzar directamente hacia un gobierno municipal, sino simplemente abrir una ruta posible hacia una posible remunicipalización en el Distrito Federal en los años por venir. Así como la reforma de 1987 abrió la posibilidad de convertir a la Ciudad de México en un Estado con su Constitución, pues pensar que de aquí a 20, 25 años pudiera
haber algún tipo de regreso al esquema municipal. Termino con una última observación. El artículo 43 constitucional sigue un orden alfabético en la enunciación de las partes integrantes de la Federación, pero en la propuesta de dictamen se pone a la Ciudad de México en primer lugar. Creo que ahí habría que cuidar la cuestión del orden alfabético, y esto va en la línea pues, de lo que yo decía hace rato, como que se está buscando ajustar a las entidades federativas a la necesidad del Distrito Federal de tener su propia constitución. Creo que eso habría que cuidarlo. Son observaciones muy a vuelo de pájaro que he podido hacer al proyecto de dictamen, y les agradezco de nuevo la oportunidad de estar en este foro. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Le damos la bienvenida al senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, senador, por estar con nosotros. Y bueno, toca el turno. No crean que somos descorteses aquí. Ella expresamente nos pidió ser la última en las intervenciones y bueno, estamos cumpliendo su petición. Ana Laura Magaloni es licenciada en Derecho por el ITAM, doctora por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene estudios especiales para los aspirantes a juez federal del Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia. Es profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, directora de la División de Estudios Jurídicos del 2002 al 2005 y profesora de tiempo completo también del ITAM del 96 a 97. Sus líneas de investigación son estudios empíricos sobre instituciones de justicia, instituciones de procuración e impartición de justicia, Suprema Corte y justicia constitucional comparada. Entre sus publicaciones más recientes destaca La justicia de cabeza, la irracionalidad del gasto público en 2011. Muchísimas gracias, Ana Laura, por haber aceptado y por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Mario. ¿Qué tal, senadores? Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Me gustaría empezar con una idea. Hace poco tuve oportunidad de hablar con el senador Manuel Camacho sobre la Ciudad de México y la reforma al Distrito Federal, y empezó diciendo dos ideas que a mí me parecieron sugestivas. Digamos, no nos hagamos bolas, la Ciudad de México es una ciudad de libertades, de unas libertades mayores de las que hay en otras partes del país. Sin duda, hablar de matrimonios del mismo sexo, el derecho al aborto, están en avanzada los temas de regularización o legalización de la marihuana, hacen de esta ciudad una ciudad en donde las libertades civiles y los derechos de los ciudadanos han estado más en el centro del debate que en otras entidades, digamos. Y la segunda me dijo que, teniendo experiencia administrativa en el Distrito Federal, y Mario la tiene, esta es una ciudad muy compleja de administrar. Los problemas de manejar una urbe del tamaño de esta con la que sigue, ¿no? Con toda la zona metropolitana, hace que cuando discutamos reforma política sí nos tenemos que meter a las necesidades particulares que tiene la administración de un territorio con más de 20 millones de habitantes, ya cuando lo juntas con la zona conurbada, ¿no? Y que la discusión de reforma política tendría que estar también a la luz de los desafíos administrativos que presenta una urbe con estas características y con esta densidad poblacional y con este tamaño, ¿no? Entonces yo creo que la Ciudad de México no solamente es la sede de los poderes federales, que complica su régimen político, también creo que es un lugar único, digamos, en el mundo, por su tamaño, por su densidad, por su complejidad, etcétera. Eso me gustaría verlo, esta discusión administrativa o sobre los desafíos administrativos, no los veo en la reforma. No veo, parece que estamos discutiendo un conjunto de organización política sin darnos cuenta que lo que realmente quieren los ciudadanos es calidad en los servicios y resolver problemas colectivos de la forma más eficiente posible, ¿no? ¿Qué es lo que hace distinta a primera vista la Ciudad de México en términos constitucionales, ¿no?
y que todas estas cosas las acaba resolviendo perfectamente la iniciativa. Primero, no cuenta con constitución propia. Todas las entidades federativas tienen constitución propia, esta no. La reforma, el proyecto de reforma que se presenta ya hace que la Ciudad de México se pueda dar su propia constitución. Segundo, no cuenta con municipios, como todos los estados, sino tiene un régimen de delegaciones que la reforma política no acaba de dibujar bien cuál es la opción a través de las alcaldías. Se ve que no nos queremos ir hacia un régimen municipal, pero el dibujo de las alcaldías es muy imperfecto como para saber para qué van a servir esta nueva forma de organización territorial. Tercero, la Asamblea no tiene facultades para intervenir en los procesos de reforma constitucional, ni para iniciar leyes a nivel federal, ni todo este conjunto de atribuciones que tienen las legislaturas de los estados. Esta reforma se las da, ¿no? O sea, parece ser que ya podemos intervenir de la misma manera que las entidades federativas en el debate de reforma constitucional, leyes federales, acciones de inconstitucional, todas estas atribuciones que tienen las otras entidades federativas. Y finalmente se resuelve este tema de que antes de esta reforma las atribuciones de los poderes del Distrito Federal eran atribuciones expresamente concedidas por la Constitución y el poder residual lo tenía la Federación, contrario a todas las entidades federativas, ¿no? Que este es el tema del 124, me parece. Por primera vez, la reforma acota de forma directa cuáles son las atribuciones de la Federación en el Distrito Federal, y todas parecen, salvo la de deuda pública, extraordinariamente razonables. Tiene que ver con el tema de seguridad y con el tema de garantizar la seguridad de los poderes federales. Entonces, a mí me parece que esa primera parte de la reforma no tiene mayor discusión. O sea, es lo que tendría que venir si queremos darle como mayor. Y la verdad, todas estas cosas de no poder intervenir en los procesos de reforma constitucional, no tener una constitución propia, ya no tienen ninguna razón de ser, digamos. Ahora bien, lo que creo que tenemos que hacer es dibujar la constitución que queremos o el régimen político que necesita el Distrito Federal. El artículo 43 dice: la Ciudad de México va a ser la entidad federativa que va a ser sede de los poderes federales de la Unión, y ya es una entidad federativa. El 122 da de nuevo todo un conjunto de características para este régimen del Distrito Federal. ¿Qué son las cosas que me parecen grandes aciertos? ¿Cuáles me parece que no entiendo? ¿Y cuáles me parece que yo cambiaría? Me gustaría mencionar 4. Primero, la primera que no me gusta nada es el tema de las alcaldías. O sea, el régimen delegacional se cambia por una cosa que se llama alcaldías, en donde hay un alcalde que es elegido directamente y luego unos concejales que pueden ser entre 6 y 14, que parece más un órgano de control, pero sí, o sea, tampoco van a ser municipios, ni tienen esa autonomía ni personalidad jurídica propia, pero tienes un enorme órgano de control junto. ¿Qué es lo que quieren hacer con eso? O sea, si le preguntan a los ciudadanos que usamos las delegaciones, pues lo que más nos molesta es la corrupción, la lentitud para reaccionar, la incapacidad de proveer servicios públicos, el coyotaje, todas esas características de la dificultad que tenemos los ciudadanos para poder tener esa relación directa con él. ¿Cómo va a suceder que este órgano, con un montón de órganos de control y un montón de burocracia, ¿no? ¿Para qué queremos de 6 a 10 concejales cuando nuestros problemas están básicamente en que los servicios no llegan, digamos, o no llegan con la calidad y la prontitud que queremos? A mí me encantaría discutir el tema delegacional con el tema de las demandas ciudadanas, por el conjunto de servicios que tienen que dar la delegación. Y si tienes la suerte de tener un delegado que quiere hacer cosas, es tan distinto estar con un delegado que está corrupto y todas las licencias y trámites se vuelven insufribles, ¿no? Entonces yo sí creo que a mí me gustaría discutir el régimen delegacional a partir de las demandas ciudadanas y cuál es la mejor configuración de control político para que eso suceda, para que ese gobierno directo de los ciudadanos sea de enorme calidad, y no trataría de ser una emulación entre los ayuntamientos y estas alcaldías que ni siquiera son ayuntamientos, pero acaban siendo una burocracia
y que no acaban de resolver nuestros problemas, digamos. Entonces, yo la verdad esa parte no me gustó. Tampoco me gusta la idea de que la deuda pública la siga aprobando el Congreso de la Unión. No veo por qué. O sea, no veo en qué interfiere la sede de los poderes federales, en que la deuda pública, que parece más bien un asunto de gobierno interno, de capacidad de autogobierno del Distrito Federal, siga siendo parte del Ejecutivo Federal. O sea, no le encuentro ninguna racionalidad, y dada las reformas anteriores, ya tenemos propia Constitución, la Federación solamente tiene poderes súper expresos, etc. O sea, yo no sé por qué, si se les olvidó, o es un remanente de no sé qué idea, digamos, sobre lo que es la capacidad de autogobierno. Me encantó la idea de un Consejo de Desarrollo Metropolitano. No está dibujado, y creo que podrían aprovechar a dibujarlo más, pero habla como de algo de lo que hablaba Camacho. Hay un montón de problemas que son de difícil solución con esquemas muy tradicionales de ejercicio del poder, digamos. Entonces, si podemos tener un Consejo de Desarrollo Metropolitano que ayude a resolver de forma eficiente los problemas que significa la coordinación de 3 niveles de gobierno, de la Federación, los municipios, los distintos 2 estados, el DF y el Estado de México, a mí me parecería que ojalá fortaleciera más la iniciativa. ¿Qué es este Consejo? ¿Cuáles van a ser sus facultades? ¿Cómo se va a integrar? Y no se lo dejara a una ley federal. Tampoco sé por qué se delega una ley federal. El Congreso de la Unión va a decidir todo esto. Claro. Luego, me gustaría reforzar la idea de mando único a nivel de seguridad pública, porque una buena parte de lo que va a ser el régimen político del Distrito Federal lo va a dibujar la Constitución local. Y por eso el debate de qué va a ser esa Constitución local y cuál va a ser el proceso de aprobación no me parece nada trivial. La idea de que sea la Asamblea Legislativa, bueno, me parece un error político increíble. No va a tener el grado de legitimidad que debe tener pues la norma fundacional de una entidad federativa. Nunca tuvimos esta experiencia en México, quizá, pero creo que es momento de hacerla y de hacer saber que la comunidad política se da un régimen de gobierno y que lo legitima, que lo debate, que lo aprueba. No sé si tendrías que poner un referéndum para que la sociedad se involucre. No sé si deberías de abrir ciertos temas donde la ciudadanía opine, pero si tú no tienes un contacto en el proceso de elaboración de la Constitución con los capitalinos, con los problemas de los ciudadanos, con lo que nos gustaría ver ahí, creo que esta va a ser una reforma de los políticos, no va a involucrar a la ciudadanía y ni le va a causar demasiado entusiasmo a la ciudadanía. Creo que tenemos una oportunidad única, que es esta, y a diferencia de cualquier otra ley que se puede aprobar 18 veces, se puede reformar, la Constitución solamente una vez se da. Lo demás ya van a ser reformas a la Constitución. Entonces yo creo que deberíamos de pensarlo bien. Entiendo las restricciones, entiendo que si se abre demasiado posiblemente esto se paraliza, pero el proceso que está dibujado en los transitorios a mí no me gusta, digamos. Y finalmente creo que es una oportunidad única para que la Ciudad de México no solamente sea esta ciudad avanzada de matrimonio entre mismos sexos, de la marihuana, de todo este debate, sino de lo que significa gobernar en un país democrático, ¿no? Entonces me encantaría que no perdiéramos esta oportunidad y que debatiéramos con cuidado cómo nos vamos a dar esa norma fundacional. Pero yo sí creo que la propuesta que está ahorita y que estamos discutiendo es un gran avance, y que mejorable, pero que ya es un gran avance. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Magaloni. No sé si el senador Encinas, el senador Neira tuvieran algún comentario. Adelante, senador Neira. Gracias, senador presidente. Agradezco a los ponentes sus comentarios en atención al proyecto de dictamen, que esto realmente es lo que nos ilumina y nos capacita para poder entrar a fondo
a la aprobación en su momento del dictamen. Mi pregunta sería, que ya de hecho me la contestaron, yo tenía una duda sobre los ayuntamientos y las alcaldías, ¿verdad? Lo otro sería, en el aspecto de territorio, al hacerse la Constitución de la Ciudad de México, ¿se conserva en el territorio que está o se van a meter, como en el siglo pasado, en otros territorios, ¿no?, para evitar el conflicto político, ¿no? Desde luego, el jefe de gobierno logró una votación muy alta conjuntamente con su senador, y yo creo que las fuerzas políticas aquí que participamos en el Senado van muy avanzados en su consenso de la necesidad de esta Constitución para que pueda tener su propio gobierno y en el aspecto económico más facultades. Entonces, mi origen es sindicalista y aquí en la capital del país pues, estamos hablando de más de 20, 30 mil compañeros que preguntan por qué el Distrito Federal no es como en otros estados, que tiene su gobernador y su propia constitución, su procurador designado y sus ayuntamientos, que aquí están aclarando que mejor una alcaldía, ¿verdad? Entonces yo creo, si nos dieran un borrador, un proyecto de lo que aquí se ha comentado, vamos a pedir más responsabilidad de los compañeros que forman parte de esta comisión para poderlos orientar de la importancia y la necesidad de que antes que termine este periodo salga la Constitución del Distrito Federal. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Senador Encinas. Muchas gracias, senador Mario Delgado. Bienvenidos todos al Senado de la República a hacer esta reflexión sobre la oportunidad de la reforma política del Distrito Federal, donde efectivamente, después de muchos años, estamos ante la oportunidad real de lograr una reforma política de fondo que permita no solamente de dotar de autonomía al gobierno de la Ciudad de México, sino de lograr un pacto fundacional entre las y los capitalinos que permita restituir plenamente los derechos políticos de los habitantes de la Ciudad de México. Yo creo que el punto de partida debe de ser que el objetivo de esta reforma es que los habitantes de la Ciudad de México dejen de ser ciudadanos de segunda para que gocen plenamente de los mismos derechos y prerrogativas que cualquier otro ciudadano, dada la característica del ordenamiento jurisdiccional de las entidades federativas, y que el Distrito Federal pase a formar parte en las mismas condiciones del pacto federal. Y la iniciativa, bueno, no es una discusión nueva, no va a hacerle como lo hemos discutido con Mario Delgado últimamente, de cuando empezó la discusión sobre la autonomía de la ciudad, si en 1824, cuando se decide formar un distrito federal con un perímetro de 2 leguas a la redonda del Zócalo de la Ciudad de México, sacaba el ejemplo Mario del conflicto que hubo entre el virrey y el pero la verdad es que, bueno, si nos vamos al pasado, el primer conflicto se dio entre Aguizotl y el cacique de Coyoacán, cuando quisieron traer agua de Coyoacán hacia el centro de Tenochtitlan, y ahí no lo desaforaron, ahí lo asesinaron para poder entrar a disponer de esa agua. Pero me remontaría un poco más a los años recientes, porque la reforma política del Distrito Federal es una demanda de todas las fuerzas políticas de la ciudad, no es una demanda exclusiva de las izquierdas. Yo recuerdo que en 1986, por ejemplo, la primera iniciativa para crear el Estado 32 fue una iniciativa pluripartidista. La presentó el entonces diputado Arnoldo Martínez Verdugo a nombre del Partido Acción Nacional, del Partido Socialista Unificado de México, del Partido Demócrata Mexicano, del Partido Socialista de los Trabajadores y un conjunto de partidos que algunos todavía existían en ese entonces, y se planteaba la discusión del Estado 32.
Ya lo había planteado en la reforma del artículo 115 constitucional en la segunda legislatura donde estuvo el izquierda Arnaldo Córdoba, en la idea de crear municipios en el Distrito Federal. Y gradualmente hemos venido construyendo acuerdos, como fue el plebiscito del 21 de marzo de 1993, que fue un plebiscito ciudadano que sienta las bases desde mi punto de vista para el establecimiento de abrir la jefatura de gobierno, convertir lo que era entonces la Asamblea de Representantes en una Asamblea Legislativa, y hasta el año 2000 abrir la posibilidad de elegir jefes delegacionales. Ha sido un proceso muy largo que hoy puede concretarse con modalidades distintas a las que planteábamos originalmente como Estado 32 y municipios para la Ciudad de México, el Estado de Anáhuac, como estaba previsto en la Constitución ante la eventualidad de un cambio de la sede de los poderes federales. Y lo que se plantea hoy es dotar de autonomía a la Ciudad de México, convertirlo en una ciudad autónoma, que no sería estrictamente la misma modalidad de los demás estados, donde el jefe de gobierno que sería la Ciudad de México, no del Distrito Federal, tendría las mismas atribuciones que cualquier gobernador. La Asamblea Legislativa se convertiría en Congreso local, teniendo todas las facultades para ser parte del poder, como dicen muy rimbombantemente los abogados, del poder reformador de la Constitución, de iniciar leyes y tener plena jurisdicción en sus atribuciones, con esta restricción que prevalece en materia de deuda, que lejos de desaparecer, se amplía para todos los estados de la República, porque ahora la nueva ley de responsabilidad hacendaria de los estados y municipios establece la posibilidad de que todas las entidades federativas contraten deuda a través del aval del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda. Pues esto, en la lógica, lo que prevalece es de tener una mejor calificación de la deuda y acceder en mejores condiciones a los empréstitos de cada una de las entidades. Yo, en lo personal, creo que ayuda a los estados, pero de nuevo cuenta la tentación centralizadora se impone, dada la lógica de que sería la Secretaría de Hacienda quien estaría otorgando las garantías, fiscalizando el ejercicio de los recursos y minando ahora también las facultades de los congresos locales. Pero creo que en el caso del fortalecimiento de la Asamblea, del Congreso de la Ciudad de México, del jefe de gobierno de la Ciudad de México, es un avance muy importante. Y en el caso de las alcaldías, pues evidentemente el debate está en torno al alcance de sus facultades y atribuciones. Yo parto de reconocer que ya la forma de gobierno que actualmente existe en la ciudad, en algunos aspectos se ha agotado. El mayor nivel de agotamiento que tenemos se da justamente en las demarcaciones territoriales, a las que le seguimos llamando delegaciones políticas, donde con facultades muy limitadas, pues han venido constituyendo verdaderos cacicazgos delegacionales sin ningún contrapeso, y que es necesario establecer órganos de gobierno plurales, que no solamente hagan contrapeso al jefe delegacional, sino que tengan facultades y atribuciones para hacer el seguimiento, la evaluación, la supervisión del ejercicio del gasto y de las obras y la prestación de servicios que se desarrollen en las delegaciones. Y hemos discutido sin lugar a dudas lo del establecimiento del sistema municipal. Y yo lo digo con toda apertura, aunque luego Arnaldo Córdoba se enoja mucho conmigo. Digo, ¿qué necesidad tenemos de reproducir un sistema municipalista que ha fracasado en el país? Porque hoy, lamentablemente, el municipalismo mexicano se ha agotado y tenemos, pues, a la inmensa mayoría de los municipios en una situación de precariedad, donde ni son libres, ni tienen autonomía, y el 99% de ellos, quizá más, dependen
fundamentalmente de las participaciones federales y locales. Solamente 20 municipios en el país alcanzan a tener el 20% de sus ingresos como ingresos propios. Todos los demás dependen de las participaciones federales, al igual que los estados de la República. Hay entidades como Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, que dependen en 98% de sus ingresos de las participaciones federales. Solo el Distrito Federal es la entidad que tiene el mayor número de ingresos propios. Yo me quedé en el 52%, Mario, de ingresos propios, quizá un poco más. Y le sigue el Nuevo León y el Estado de México, donde el Estado de México apenas llega al 9% de ingresos propios, siendo el presupuesto más alto del país. Entonces, ¿para qué reproducir un modelo municipalista que fracasó en una ciudad cuya concentración poblacional y demanda de servicios exige otro tipo de tratamientos? Por eso se ha planteado lo de una administración unitaria con varias modalidades, porque no se trata solamente de modificar lo que es la estructura del gobierno y de la administración pública de la ciudad, sino establecer nuevas relaciones con el Ejecutivo Federal, con lo cual debe haber un estatuto de capitalidad y establecer claramente las áreas de competencia respectivas de la autoridad federal y de la autoridad local en tanto sede de los poderes federales, pero también una nueva forma de administración de la zona metropolitana, donde no nos cercenarán al Estado de México de nueva cuenta ninguna parte del territorio, sino que se plantea establecer una ley federal de coordinación para la zona metropolitana del Valle de México, en donde exista una comisión ejecutiva de coordinación metropolitana que administre recursos federales, locales, municipales y de las alcaldías para la prestación de servicios que requieren atenderse de manera integral en una zona metropolitana de la magnitud de la que representan las actuales 16 delegaciones, 59 municipios del Estado de México y 5 municipios del Estado de Hidalgo. Y esto va a ser pues una revolución de la administración y del pública y del pacto federal, porque sentará el precedente para establecer nuevas modalidades de gobierno en las 55 zonas metropolitanas restantes, e implicará desde un punto de vista modificaciones sustantivas al artículo 115 en materia de las funciones del municipio. Entonces yo creo que sí estamos ante la oportunidad de una reforma de gran envergadura, donde el centro y la preocupación nuestra debe ser que sea en esta ciudad de libertades y de avanzada un pacto fundacional. El Congreso Constituyente hemos avanzado en que no sea la Asamblea Legislativa electa en el 2015, sino que en el 2015 tengamos la elección de una Asamblea Legislativa y la elección de un Congreso Constituyente que en un periodo determinado publique una Constitución en donde no solamente se establezcan con claridad el nuevo estatus jurídico del gobierno local y la relación con los gobiernos federales, sino más allá de las instituciones de la democracia representativa, se incorporen elementos de la democracia directa. El plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, el presupuesto participativo, la iniciativa ciudadana, la candidatura independiente, y con una transversalidad plena en todos los aspectos en esta Constitución de la vigencia plena de los derechos humanos, sin perder los alcances y avances que hasta ahora tenemos en la ciudad. Y creo que esto va a implicar una transformación profunda. No solamente habrá un mayor número de alcaldías que las 16 actuales, los contrapesos serían efectivos en cada una de las delegaciones. Esto ayudaría a transparentar el ejercicio de los recursos locales y de las alcaldías, enfrentar los problemas de corrupción, la enorme discrecionalidad con la que actualmente actúan
los jefes delegacionales y abrir nuevos espacios a la participación de los ciudadanos. Yo creo que sí se trata de una reforma mayor, en donde podamos nosotros establecer reglas muy claras para evitar pues, lo que fueron las viejas restricciones, esa idea de que no podría haber autonomía por la presencia de los poderes federales, cuando la realidad ha demostrado que podemos convivir adecuadamente y tomar decisiones, aún pese a las limitaciones de la legislación, en otras áreas. Entonces, yo creo que es bueno que hagamos este tipo de ejercicios. ¿Dónde están sentadas las diferencias ahorita? Uno, en la entrada en vigor de las alcaldías, que hay quien plantea que las alcaldías entren en funcionamiento en el 2015, lo cual resulta absurdo a estas alturas del 2014, donde todavía no aprobamos la reforma constitucional, porque aparte no basta establecer una constitución, sino todo el cuerpo normativo, el entramado institucional que va a regir a una ciudad autónoma, que por lo menos son 35 leyes fundamentales, en donde tiene que ver desde la ley de coordinación fiscal entre las alcaldías y el gobierno de la ciudad en una administración unitaria, en donde tenemos que definir la nueva condición de los órganos autónomos en derechos humanos, acceso a la información, esta autoridad electoral que después de la reforma electoral va a tener muchas complicaciones, y espero que esto pues se supere y entre en vigor hasta el 2018. Y el otro tema es sobre el alcance de las atribuciones de las alcaldías y sus órganos colegiados, que serían electos por votación universal, libre, directa, secreta e integrados de manera por representación proporcional plena, pero hasta dónde es el alcance de las atribuciones de las mismas. Yo creo que la reforma constitucional debe sentar el piso mínimo, pero la Constitución local tendrá que definirlo. Y siendo un pacto fundacional de una nueva entidad, yo creo que además, una vez elaborada la Constitución, debe estar sometida al referéndum de los ciudadanos, para que tenga plena legitimidad, y esperemos dar estos pasos en los próximos días. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer algunos comentarios. Me gusta mucho la idea del doctor Serna, que desglosa las razones jurídicas y políticas de la reforma, y él describe muy bien ambas vertientes. Yo creo que en algo que podríamos avanzar en este dictamen también es meter consideraciones que decía Ana Laura Magalón respecto de la eficiencia en la gestión. Es decir, ¿qué criterios de eficiencia en la gestión está incorporando en esta reforma? Porque si no, nos vamos a quedar o corremos el riesgo de quedarnos con una reforma, como ella lo decía, de los políticos y para los políticos. Y si no hay ninguna relación, ni un cambio en la relación del ciudadano con su gobierno, pues va a generar que en el corto plazo, en el mediano plazo digan, bueno, ¿y para qué fue la reforma política? Si mi relación con el gobierno sigue exactamente igual. Inevitablemente, pues caemos a lo que va a ser el centro de la gestión, que son las alcaldías. Y las alcaldías, pues, ha sido también uno de las excepciones más importantes que hemos tenido desde el principio. Creo que vida municipal tuvimos nada más de 1824 a 1903, donde, como ya lo mencionó Marván, Porfirio Díaz hace una ley donde le excluye a los ayuntamientos de atribuciones políticas administrativas, dejándolas solos como órganos de consulta. Es decir, tuvimos un régimen de excepción municipal desde 1903, y después, bueno, con la eliminación de los municipios en el 28, pues hemos tenido siempre un régimen de excepción en el nivel más cercano de gobierno a la población, que son las delegaciones. Entonces, ¿cómo diseñamos esta nueva institución?
pues casi siempre usamos como referencia el municipio. Pero me parece que nos estamos equivocando, no solo por el digamos, el pues fracaso que ha tenido la vida municipal en nuestro país, pero además en un contexto de reformas que traen un contenido profundamente centralista. Todas las reformas que hemos visto y que tanto salen en la televisión, detrás de ellas en su diseño hay un rediseño del poder político hacia centralizar nuevamente y darle más poder al poder ejecutivo. Ahora, pues a través de la Secretaría de Hacienda. Antes era a través de la Gobernación, ahora como el gran poder controlador está en la Secretaría de Hacienda. Entonces, en ese contexto, ¿cómo diseñamos esta nueva institución de gestión en una urbe como esta? Creo que el reto que vamos a tener es eso, es decir, no solo ver la consideración política que necesitamos representatividad y contrapesos en las delegaciones, sino que tengan facultades para poder ser más efectiva la provisión de determinados servicios públicos de manera eficiente, oportuna y de calidad. Y en un contexto 100% urbano. Me parece que el reto no es menor, porque creo que en el país va a empezar un debate sobre el propio municipio, porque es un país que ya cambió, que es un país donde más del 70% de la población vive en ciudades y en zonas metropolitanas que se están conformando a una gran velocidad y a la que no tenemos ninguna respuesta en materia administrativa. Entonces, el experimento que se va a hacer en la ciudad, el modelo que se plantee en la ciudad, yo creo que va a tener incidencia en todo el país. Por lo tanto, no deberíamos estarlo haciendo de cara a solamente los municipios, porque ese no es nuestro punto de comparación. Nuestro punto de comparación debería ser cómo hacemos una nueva gestión de gobierno, el tercer nivel de gobierno, las alcaldías, que tenga la capacidad de dar mejor respuesta al ciudadano, tener una administración más eficiente, porque solamente así pues va a ser una reforma de los ciudadanos o tendrán alguna razón de ser para ellos. Creo que un tema también que nos falta avanzar es el tema del presupuesto. Si no, esta reforma no corrige la profunda inequidad que mantiene la ciudad respecto al pacto fiscal. Es decir, además, digamos, de los temas políticos, de falta de autonomía y de algunos excesos, como lo vimos en el desafuero y la remoción de Marcelo Ebrard en Tláhuac y demás, realmente la gran barrera que tiene la ciudad, lo que no deja desarrollar esta ciudad, es la inequidad que mantiene en su participación en el pacto fiscal. Como desde 1980 al año actual, la ciudad cada vez pierde un porcentaje mayor en la distribución de recursos. Mientras la ciudad ha mantenido su aportación a la federación, al pacto fiscal, la ciudad cada vez tiene proporcionalmente menos recursos. Hay un planteamiento ahí del esquema de capitalidad, pero al no establecerse una ley ni criterios para los fondos de capitalidad, serán discrecionales. Pero ahora tendremos dos variables, digamos, adicionales de chantaje político cada fin de año. Por un lado, la deuda, que ha sido motivo permanente de amenaza, de chantaje del gobierno federal al gobierno de la ciudad. Viene hay un pasaje en el libro de Cuauhtémoc Cárdenas que se llama, ¿cómo se llama? Mis Pasos, ¿no? El libro de Mis Pasos de Cuauhtémoc, sobre Mis Pasos. Y ahí narra cómo en el primer año él pidió 5,000 millones de pesos de deuda para pagar unas plantas de tratamiento de agua que le había dejado el gobierno de Óscar Espinosa. Y le habló el entonces secretario de Gobernación Labastida y le dijo: oye, pues es que Porfirio Muñoz Ledo anda muy alebrestado con el tema del FOBAPROA, ¿por qué no le dices que se calle tantito pues para que pase la deuda? Desde el primer año viene la amenaza, ¿no? Y es recurrente, es permanente con Andrés Manuel López Obrador. A mí me tocó varias de esas escenas. Yo me acuerdo un día me hablaron a las 5 de la mañana diciéndome los diputados que no iban a aprobar la deuda de la ciudad, por lo tanto teníamos que parar la línea 12 del metro. A las 6 de la mañana yo estaba en la Cámara de Diputados ahí
pidiendo que por favor un poquito de deuda para la ciudad. Entonces ha sido como uno de los instrumentos políticos para someter a la ciudad. Y si se da una variable adicional, que son los fondos de capitalidad sin ninguna fórmula, pues va a ser una variable adicional. Ahí es donde creo que tenemos que volver a pensar estos dos temas. Y por último, en el constituyente, pues sí, algo que decía Nacho es, pues a lo mejor en la mañana están de Asamblea Legislativa y en la tarde constituyente, no sé si se van a cambiar de corbata o van a cambiar de sede o van a poner un letrero de decir en qué estamos trabajando, si en la Constitución o en las actividades ordinarias de ser un poder constituido. Entonces creo que ahí coincido que lo mejor sería elegir a una asamblea que tenga este cargo en específico. Así lo propuse yo en una iniciativa que está presentada aquí al Senado, y también pues que se abra este constituyente a la participación ciudadana. No le podemos dar el tratamiento de una ley más. Si no podemos decir, si estamos diciendo que aspiramos a que sea un momento fundacional para la ciudad, no le podemos dar el tratamiento de una ley común y corriente, normal, es decir, que lo apruebe la Asamblea Legislativa. Pues no, para que sea un momento fundacional necesariamente debe participar la sociedad civil. Y además, por una cuestión elemental, si se va a elegir en el 15, pues habrá el resultado electoral tendrá que ver con dos cosas. Uno, la evaluación de la gestión del gobierno de la ciudad, y la otra, inevitablemente, pues la evaluación federal. O sea, siempre el saldo electoral tendrá que ver con esas dos variables en el medio término de esta administración. Entonces, pues todo lo que es la ciudad, los derechos, aspiraciones que tenemos, el perfil de la ciudad, pues no puedes quedar sujeto a ese balance político de ese momento. Tendría que estar representado mucho más pues lo que ha venido ganando la ciudad y lo que es la ciudad en los últimos años. Entonces ahí la participación de la sociedad civil es muy importante, e independientemente de cómo quede el constituyente, pues que haya una presencia permanente pues reclamando esos derechos. Aquí en la ciudad, en la comisión del Distrito Federal, hemos hecho una iniciativa, una plataforma que se llama Wikiconstitución, Mi Constitución, y de lo que se trata precisamente es invitar a todos los ciudadanos a que se conviertan en constituyentes. Es decir, si ahora vía red se hacen software alternativos y nos comunicamos por esa vía, si establecemos relaciones, si el Twitter es capaz de tirar gobiernos, ¿por qué no de construir constituciones? Entonces esa es la invitación que estamos haciendo en la plataforma Wikiconstitución, a provocar un diálogo en la ciudad donde terminemos con un producto final que sea un texto constitucional que se le lleve a la Asamblea Constituyente formalmente constituida, y yo estoy seguro pues que va a ser un documento que no podrá ser ignorado, y de esta manera pues que salvaguardemos lo que queremos la mayoría de los ciudadanos, y además que logremos entusiasmar a las mayorías y que se sientan parte de este momento. Yo estoy seguro que si eso ocurre, pues vamos a hacer la mejor constitución que haya tenido el país en su historia, y un referente ineludible a los casi 100 años que va a cumplir nuestra Constitución, con sus más de 600 cambios, mutilaciones, arreglos, borrones y demás. Es decir, a 100 años pues es una Constitución muy maltratada que, comparada con lo que puede ser la Constitución de la Ciudad de México, pues sí puede plantearnos dos proyectos de país completamente distintos. Entonces, bueno, ¿dónde estamos en el debate? Bueno, pues estamos ya próximos a iniciar el proceso de dictaminación final. La verdad es que no hay muchos temas que se estén planteando, que estén atorando la negociación. Más bien parece ser un tema de aquí en el Senado, que discutan qué va primero, una cosa o la otra. Nosotros estamos listos en la Comisión del Distrito Federal, como lo dijo el senador Neira, estamos listos para dictaminar, y pues ojalá que sea muy pronto. Públicamente casi todos los actores dicen que ya estamos listos y que mientras más pronto mejor,
pero a la hora de definir el calendario de cuándo va a ser esto, pues está todavía sin definir. Por eso, pues hacemos un llamado nuevamente, me sumo al llamado que hace el senador Neira, de que le podamos poner fecha ya para terminar con este dictamen y que se vaya al Pleno del Senado de la República. Quisiera terminar pues con cada uno de los participantes que nos diera sus conclusiones en 2-3 minutos, si así lo disponen. Ahora lo hacemos al revés, primero las damas con Ana Laura. Adelante, doctora. Bueno, creo que son buenas noticias. Me da mucho gusto lo de escuchar lo de la Asamblea Constituyente. Creo que en este tipo de cosas la forma es fondo, y llenar de una simbología al proceso es muy importante. Y sobre todo que los ciudadanos se sientan involucrados, vistos, participativos, y que piensen que esta es la Constitución que nos damos, no que nos dan los políticos, digamos, que nos damos nosotros como ciudadanos de esta capital. Muchas gracias. Gracias, Ana Laura. Pues, simplemente a lo mejor enfatizar el tema del gobierno metropolitano. Creo que hay, o sea, si hay toda una literatura, seguramente se ha analizado por parte de quienes elaboraron este proyecto de dictamen, aunque no se ve reflejado en el documento, pero hay toda una literatura sobre modelos, distintos modelos de gobierno metropolitano. Unos exitosos, otros no tan exitosos. Luego son modas, ha habido como olas, ¿no? Modas de ciertos tipos de gobierno metropolitano que se han puesto de moda en distintas épocas. Sí creo yo que ese aspecto es el central, sobre todo desde el punto de vista de la relación entre el ciudadano y la autoridad. Y la cuestión de calidad de servicios públicos depende mucho de qué modelo de gobierno metropolitano se adopte. Gracias. Bueno, yo empezaría por una cuestión más de forma. Insisto en que, aunque ya difícilmente se podrá lavar el desprestigio de esta legislatura en términos de contenido y calidad de sus cambios constitucionales, esto se puede hacer bien hecho. Y el manoseo que trae el cambio de nombres, etcétera, etcétera, la verdad es mucho desaseo. Y simple y sencillamente recuerdo, hay que nada más modificar el título quinto. El título quinto dice de los estados, que por cierto no lo tocan en el dictamen, de los estados y el Distrito Federal, de los estados y de la Ciudad de México. Ya con eso queda claro que hay un régimen especial para la Ciudad de México, que ya no habrá Distrito Federal, y tocar lo menos posible lo anterior. Creo que eso lo puede hacer muchísimo más limpio e, insisto, evitar resistencias aparentemente semánticas pero que pueden bloquear en un momento determinado la prosperidad del dictamen. Y me insisto en el tema de las alcaldías. Primero, un apuntamiento histórico. Antes de que hubiera Distrito Federal, en la región, en la zona, digamos, en las 2 leguas de radio que abarcaría el Distrito Federal, había ayuntamientos electos desde 1813. Y siempre tuvieron, si vemos el seguimiento histórico, regímenes especiales. O sea, en 1917 se uniformó un régimen municipal para todo el país, pero siempre la Ciudad de México y la relación entre el Distrito Federal y sus ayuntamientos, siempre hubo peculiaridades de ingresos, etcétera, etcétera. En ese sentido no estamos frente a un problema para nada nuevo, y creo que sí es clave redondear o hacer bien hecho la cuestión de las alcaldías. Yo creo que están clarísimos los nos con respecto al 115, y están también clarísimos los retos que requiere un órgano de ese tipo a nivel, digamos, territorial de la Ciudad de México. ¿Cuáles son los nos? No le vas a dar el mismo esquema de ingresos. ¿Por qué? Porque destruyes, ya rompes la lógica de armonía, de administración, de distribución, digamos, de los servicios en la ciudad. Si tú asocias servicios e ingresos en la lógica del 115, rompes la armonía dentro de la ciudad, de por sí compleja. Y segundo,
tampoco van a poder tener una gran capacidad reglamentaria. Digamos, algo tendrán que especificar en términos de los reglamentos o de las leyes de la ciudad, pero no puedes tú tener un reglamento de tránsito para Coyoacán y otro para Iztapalapa, ¿verdad? Entonces, la capacidad normativa tiene que estar muy bien definida, muy bien acotada, en qué sí procede y en qué no procede. Y los retos son también muy claros. Es decir, primero, un contrapeso al actual jefe, órgano de gobierno unimembre, que es el jefe delegacional. O sea, tener un contrapeso para evitar la discrecionalidad y el abuso que tienen los jefes delegacionales en materias muy concretas, como son licencias y permisos, que son fuente de gran corrupción. Ahí tiene que haber mecanismos de contrapeso, digamos, que están en manos a veces sumamente discrecionales de una sola persona que no tiene, digamos, quien lo llame a cuentas. Pero también tenemos el reto de cómo hacer participar a los órganos delegacionales o a los gobiernos delegacionales en el gobierno general de la ciudad. ¿En qué materias? Digamos, alguna vez Alejandro propuso un cabildo, una especie de cabildo integrado de esa manera. ¿En qué materias es indispensable que haya mecanismos para que pueda coordinarse del gobierno delegacional hacia el gobierno central, pero también a la inversa? ¿En qué materias tiene que haber claridad de posibilidad de intervención y de coordinación del gobierno central con respecto a las delegaciones? Se dice fácil, digamos, los nos, se dicen fácil los retos, nada más es cosa de arrastrar el lápiz bien arrastrado si se tiene claro que esto es lo que se quiere. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. ¿Quieres? Sí, en particular sobre el tema metropolitano. Bueno, y el cabildo, voy a hablar de los... Yo creo que efectivamente hay experiencias y tenemos que estar de manera muy cuidadosa para evitar que esto fracase. Pero afortunadamente creo que hay un conjunto de antecedentes que pueden ayudar a lograr una buena coordinación de la zona metropolitana. Los mejores ejemplos se dan en torno a la Comisión Ambiental Metropolitana, desde la creación del programa Hoy No Circula, el programa de verificación ambiental, los programas de contingencia atmosférica, que sin lugar a dudas son los que más se han consolidado y ha permitido establecer las mismas leyes, reglamentos y prácticas en la zona metropolitana a partir de resoluciones del Congreso local en el Estado de México y en este caso del Gobierno central en el Distrito Federal. Y creo que debemos de retomar esta experiencia como otras más. Pongo algunos ejemplos. Hubo momentos en que establecimos, por ejemplo, el mando único en materia de seguridad pública para la región centro del país, donde los 7 estados de la región centro, con las mismas, con el mismo programa de seguridad pública, rotaban el mando entre los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública de cada uno de los estados y permitió no solamente mejores acciones de coordinación, sino resultados mucho más efectivos. Y la otra experiencia que creo que ha sido exitosa es la creación del Fondo Metropolitano. El Fondo Metropolitano pues, es una construcción que inició especialmente para la zona metropolitana del Valle de México con una comisión ejecutiva. Originalmente se iba a conformar con recursos federales y locales. Afortunadamente en aquel entonces solamente fueron con recursos federales, pero con eso empezaron a instrumentar obras en conjunto que ya han mostrado la práctica y la viabilidad de este tipo de esfuerzos. Quizá la obra más importante con estos recursos es el distribuidor vial de la Concordia, que permite la circulación entre Iztapalapa, la carretera México-Texcoco, Calzada de Zaragoza y la autopista México-Puebla. Entonces yo creo que allá hay una simiente que puede ayudar a definir con mucha precisión y sin mucha ambición para que no fracase los alcances de la coordinación metropolitana. Y efectivamente, como señala Nacho, yo creo que va a haber la necesidad de establecer la coordinación entre las autoridades locales, entre el jefe de gobierno y las alcaldías. Yo tuve la oportunidad de crear el Cabildo de la Ciudad de México, no es el primer antecedente, hubo un consejo consultivo durante la regencia de Manuel Camacho Solís, donde incluso participaban los delegados políticos en aquel entonces. En el caso nuestro creamos un Cabildo de la Ciudad
que era un instrumento de coordinación entre el jefe de gobierno y los jefes delegacionales, en donde si bien el presupuesto y los demás asuntos se resolvían de acuerdo a las competencias de la Asamblea Legislativa, los asuntos puntuales de conflicto, de coordinación, llegamos a debatirlos en un órgano de coordinación. Eso ya no le tocará a la reforma constitucional, eso tendrá que establecerlo la Constitución local, por eso no está planteado ahí, pero urgen, así como es necesario en los estados una coordinación del gobernador con los municipios como mecanismo formal, que no sea discrecional o competencias de la voluntad del gobernador, establecerlo con toda claridad para la Ciudad de México. Señor Neira. Bueno, pues agradecerles nuevamente, muchísimas gracias por haber estado aquí. También les agradezco, vinieron del colectivo Derechos Pleno Ciudad Soberana, y también se disculpó Porfirio Muñoz Ledo, que él es el responsable de la reforma política por parte del gobierno de la ciudad, por motivos de salud no pudo asistir, pero está aquí también un representante de su parte. Muchísimas gracias. Muy bien.